Colossians, ok. Hebreos 1 y alguien más, Ephesians 1, Efesios 1. Todos en el 1. Yo pongo Efesios. Perfecto, gracias. Y alguien que encuentre Juan 1. Juan 1. Mateo, Marcos. Thank you. Muy bien. Esos son verbos. Pues sí, ¿verdad? Porque estamos hablando del verbo Jesucristo. Pero estos son pasajes de la Escritura, como dirían en inglés, como diría Richard Rohr, all of them very telling, nos dicen algo. Juan 1 es lo que los teólogos conocen como el prólogo. Can't even talk right now. Conocen como el prólogo y es donde nos muestra de una manera poética, pero encarnada, real, quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para Dios y quién es Cristo en Dios? ¿Verdad? Porque tenemos la imagen de quién nos muestra la religión a nosotros o lo que hemos aprendido desde niños, quién es Jesucristo. Y don't get me wrong, como dices en inglés, todo eso sirve, todo eso es bueno, pero nosotros queremos ver a la persona de Cristo, cómo lo ve el Padre y cómo nos lo enseña el Espíritu Santo a luz de este libro que llamamos la Biblia. Entonces acuérdense siempre que las claves va a ser Juan 1, Efesios 1, Colosenses 1 y Hebreos 1. Y siempre que digo así todo 1, 1, 1, obviamente me dan ganas de hacer una broma cheesy, como que Jesús es el número 1, pero como dijo el profeta KRS-One, I'm not saying I'm number 1, just kidding, I'm number 1, 2, 3, 4, and 5. KRS-One para muchos, he's a hip hop artist, para mí, un profeta. Como Kendrick. Anyway, I don't want to get like... Ok, Juan 1, amor, puedes leer verso 1 y 2 y del 1 al 4, por favor. Versos 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, entonces, hemos visto esto, así un repasón, ¿verdad? Rapidito. En el principio era, ¿quién? El verbo. Muy bien. Esa palabra verbo es la palabra, ya lo hemos visto, logos, que es de donde viene la palabra lógica. Logos quiere decir la expresión de Dios, la lógica de Dios. ¿Cómo se expresa Dios? Dios se expresa en la persona de Jesucristo. Esta palabra, el principio, no se refiere nada más the beginning o the start, el principio como el inicio de algo. El principio aquí es la palabra como el primer libro de la Biblia, Génesis, ¿verdad? Y vemos esa palabra gene, ¿verdad? Génesis, es donde viene la palabra genes, los genes. ¿Por qué? Porque eso no nada más es el inicio de un proyecto llamado la tierra o la creación. Principio, en el idioma hebreo, Génesis es la palabra Bereshit, y esta palabra Bereshit quiere decir origen, origins, ¿verdad? Que es más que el principio, es más que... origins is before number 1, ¿me explico? Origins es el origen de algo. Yo estoy viendo aquí a Carolyn. Carolyn es una muchacha de ¿cuántos años? Una mujer no se le debe preguntar, ¿no? Pero de unos 25 añitos, ¿verdad? Y está casada con Chema. Y pero antes de eso ella fue una jovencita, pero antes de eso ella fue una niña, pero antes de eso ella fue una bebé, que ya ha visto algunas fotos muy bonitas, pero antes de eso estuvo en el vientre de su mamá, pero antes de eso estaba con el Señor, y ese es su origen. No nada más cuando llegó al vientre de mamá, sino su origen está en Dios. El origen de Cristo es Dios. Por eso dice en el principio, el verbo, quien es Cristo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Me platican que a veces en las iglesias cristianas cuando dicen cosas como Jesús es Dios, que les cuesta trabajo entenderlo o creerlo. Yo me pregunto, ¿qué Biblia leen?
sea, está yo lo veo tan claro, ¿verdad? En el principio era el Verbo, estaba con Dios porque era Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la eternidad han sido. No puedo decir existido, porque usted existe, yo existo, Dios, ahí va. You're going to think I'm an atheist, but I'm not. I'm actually a pastor. ¿Verdad? Dios no existe, Dios, díganlo, esa es mi clase. Dios es. Y dice, en Él, diga conmigo, en Él. Por cierto, un saludo a un chorro de gente me ha estado pidiendo la página de YouTube para verla, que no son de Texas, pero de un montón. Un pastor en Argentina me lo pidió, en Colombia. I know, it's so weird. Thanks, guys. It is awesome. That was Flor. That was Flor. I'm her pastor. She loves us. She thinks I'm awesome. Entonces, en Él, hi, Colombia, Argentina, I love you. Yes. En Él estaba la vida. ¿Por qué en Él? ¿Por qué es importante decir en Él estaba la vida, como leía mi esposa ahorita? Porque es importante saber que en Cristo está la vida, no nada más en las cosas que Cristo da. Las cosas que Cristo da son buenas, la vida, la bendición, la salvación, don't get me wrong, claro, queremos una eternidad al lado de Dios, pero ¿se han dado cuenta que en nuestra historia cristiana hemos conocido más las cosas de Dios? Por ejemplo, la salvación, la sanidad, la bendición, blessing. Hasta la gente que no es creyente dice, bless you, ¿verdad? Cuando estornudamos, ¿verdad? Porque conocemos más las cosas de Dios que Dios mismo. Y aquí este verso nos está hablando que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Y que la vida está en Él. O sea, antes de recibir las cosas de Dios, que son importantes, y Señor, las queremos, todo lo que tengas para nosotros, todo, sin reservas, todo, queremos primero al Hijo. Y eso es importante. ¿Por qué esta clase de cristología? Guys, yo batallo porque yo digo, ¿por qué me estoy aferrando a querer enseñar una clase de teología? O sea, ¿cuál es el afán, pues, de querer a la gente así como que all up in your grill, Cristo, 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 así como back off, pastor? O sea, no, ¿por qué? Porque creemos en esta cosa llamado cristianismo, pero sin Cristo no hay cristianismo. Por eso a veces nuestra fe va en contra de nuestra manera de vivir. Y a veces queremos cambiar la manera de vivir en base a religión. Ya no haga esto, no esto, y no, y malo, y ponga la mano, ¿verdad? Así. Y eso es religión. Ahora, hay momentos para exhortar, pero cuando alguien, dice la Biblia, se le alumbra el corazón, y ves en tu interior algo de Jesucristo, los cambios vienen, los buenos cambios vienen. Y no tiene que andarte alguien diciendo, ándale, y ándale, y ándale, y ándale. Porque eso es religión, eso harta, eso enfada. Al menos que seas una esposa, tú sí tienes derecho a eso. El otro día, aquí somos muy honestos, Argentina y Colombia y los que están viendo. El otro día le digo a mi esposa, you can't tell me how to live my life. Y voltea a Lila y me dice, yes I can. Pero bien en serio. Y yo, okay, I lost this battle a long time ago. El único que no se ha dado cuenta soy yo. En Él estaba la vida y Él les da una mejor noticia. En Él está la vida. Y el Espíritu Santo, hoy no vamos a hablar, es que es imposible hablar de Cristo sin hablar del Espíritu Santo, porque todos están en armonía, Padre, Hijo y Espíritu. Y si no es por el Espíritu, dice la Biblia, ni siquiera podemos ver claramente a Cristo. Y el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo es la realidad del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y escúcheme con su corazón y con sus 5 sentidos. Mujeres, con el 6º sentido también escúcheme. El Espíritu Santo es la realidad de Cristo adentro de ti. Amén. Amen. That felt good. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Le sigo? Muy bien. Ahí en la página de YouTube donde dejar comments, lo acabo de abrir. Y si quieren ahí dejen una pregunta y se los podemos contestar después. Muy bien. Ok. ¿Quién tiene? ¿Puedes leer el verso 14, amor, por favor? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, el verbo, la palabra de Dios, la expresión de Dios, el logos, se hizo carne. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino como un ser humano, como carne y hueso y pescuezo. Así como es usted, así se hizo Dios. Dios sabe lo que siente como Dios, y Dios sabe lo que sientes tú. Porque Dios tiene imagen, porque Dios tiene cuerpo. ¿Quieres ver cómo es Dios? Tú vas a ver a un humano, a una persona llamada Jesucristo. Por esto estas sectas raras, cults y eso que dicen, we need to be gods. We don't need to be like God because God became a human. Tú no necesitas querer convertirte en un Dios. Porque hay sectas raras, ¿no? Que dicen, nosotros somos como Dios Junior. No sabemos ni... Sí, no, I've heard that before. Like a small wheel, right? Something like that. Así como que somos así como... Anyway, I don't want to get into it. Pero sí, no somos diosesitos. Porque no tenemos que ser Dios. Y no queremos ser Dios. Y gracias a Dios que no somos... Denle gracias a Dios que Obed Badilla no es Dios. Porque este planeta estuviera en problemas. To say the least. Denle gracias que el Verbo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y está con nosotros. Pero les estaba diciendo de que Dios se hizo hombre y Dios es la imagen. Bueno, vamos, ya vimos un poquito de esto. ¿Quién tiene Efesios 1? ¿Lo leo yo? Efesios, Filipenses, Colosenses. Aquí lo tengo. En el verso 1, Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, voy a leer. Alabado sea Dios, este es Pablo, obviamente, escribiendo una carta a una iglesia en Éfeso, que estaba como en Grecia Norte, era como la costa de Grecia, y le dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esta palabra en, la volvemos a ver, es importante, en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Verso 4, Dios nos escogió, diga conmigo, nos. That's us. Obviamente la iglesia de Éfeso, pero eso somos nosotros. Dios nos escogió, y lleva la palabra otra vez, en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hasta ahí. Donde me quiero clavar ahorita es que dice que fuimos escogidos en Cristo. Fuimos escogidos nosotros, ellos, la iglesia de Éfeso, pero nosotros también, porque usted y yo estamos en Cristo. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya pensaba en nosotros, ya había un propósito, un destino para nosotros, aún antes de que hubiera creación. Chema ya estaba en la imaginación de Dios, antes de que hubiera luna, antes de que hubiera sol. Ya estabas en la imaginación de Dios. Y me gusta mucho esa palabra, imaginación. En términos bíblicos, no es la palabra imaginación como tú y yo lo entendemos, es la palabra poesía. O sea que Dios escribió una poesía de ti antes de la fundación del mundo. Very artistic, ¿verdad? Le llamaban el poeta en ciertas partes de la Biblia, ¿verdad? Sí, he escuchado de eso. Si no lo llamaban, deberían. Sí, el poeta. Porque eso era. Eso es. Entonces, fuimos llamados en Él, y somos creación de Él, pero fuimos escogidos de Él antes de la fundación del mundo. Ahora, ya vamos a sacarnos un poquito de nosotros mismos, ¿no? Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que como fuimos escogidos en Él, Él estaba antes de la fundación del mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo. El Hijo, Jesucristo, el Verbo,
estaba con el Padre y con el Espíritu antes de la fundación del mundo. Estoy recapitulando muchas de las cosas que ya hemos visto. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque ahorita estamos estudiando todavía rapidito la preexistencia de Cristo. The pre-existence of Christ. Richard Rohr, volvemos a ¿no? Que en uno de los podcasts dije, la verdad, todo lo que enseño yo se lo robo a Richard Rohr y a N.T. Wright y nomás lo traduzco aquí y en Argentina creen que son mis bellas ideas, ¿no? Pero bueno, que la verdad sí han sido años, y le pueden preguntar a mi esposa, años y años y años de estudio y de horas y de enseñanza que he dedicado a esta persona llamada Jesucristo. Jesus Christ is not Jesus' last name. Christ is his deity. Christ is his divinity. Christ is his being in eternity, if I could say it like that. Jesus is his manhood. Jesus is the human Christ. Jesus has existed for 2,000 years. Christ has been with the Father and the Son, with the Father and the Spirit for eternity. Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. Jesús es la parte humana que ha existido por los últimos 2000 años, pero Cristo es la deidad, la divinidad, la eternidad, porque Cristo ha existido con el Padre y con el Espíritu por la eternidad. Jesús de Nazaret, o Jesucristo, ha existido desde la primera Navidad nada más. ¿Verdad? All right. Ok, ¿cuál otro? Ya vimos Juan 1, Efesios 1. ¿Quién tiene Colosenses 1? Ok, ¿me lo lees, please? Déjame ver. Léeme los primeros 2 versos, por favor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de un fe en Cristo Jesús y del amor que tiene. Perdón, güerita, como te dice mi esposa. Bríncate al 15, porfa, el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Aquí ya, we're right on the money. Él es, volvemos estamos hablando de Cristo todavía y de su preexistencia. Él es la imagen. This is a big deal, esta imagen. Diga conmigo, imagen. Me encanta esta imagen porque por la razón que nosotros damos tanto valor a la vida humana y respetamos la vida humana tanto dentro y fuera del vientre, es porque fuimos hechos a imagen de Dios. No porque un partido político nos dice que así debe de ser, sino porque honramos y respetamos, no nada más por la humanidad que hay en ese vientre, dentro y fuera, porque amamos y respetamos a todo mundo fuera del vientre también. Hay gente nada más que cuida mucho el vientre, ¿verdad? Creemos que los cristianos así muy de derecha, muy de acá del South, así, no, ahí no me los toques, pero ya nomás salen y hay mass incarceration y hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Y lo que nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, amamos a la gente en el vientre y fuera del vientre. Y quiero decir algo sin tratar de meterme en política, pero lo quiero decir. Nosotros, no voy a decir nosotros, yo estoy, lo voy a decir muy claro. Y lo podemos platicar luego si quieren. Yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de gente que ha abortado. Porque el amor es para todos. Y el amor es para el bebé y el amor es para la mamá que quiere abortar.
Porque el amor es irresistible para todos sin reservas. Y se le ofrece esperanza a todos. Porque en Cristo hay esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene una imagen. Y esta palabra, déjenme les enseñar una palabra aquí que se usa para decir que fuimos hechos a la imagen de Dios. Usted fue hecho a la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y a los que nos ven en Argentina, ustedes saben que fueron hechos a la imagen de Dios. Y ustedes nos dicen a todo mundo que fueron hechos a la imagen de Dios. Porque es broma. Hay una broma que dicen que los argentinos Son guapos. son guapos. And they know it. They're sexy and they know it. Como la canción. Hay una canción que dice así, ¿verdad? And I know it. Okay, anyway, let's go back to Christology. Imagen. Dios tiene una imagen. Dios, si tú lo quieres ver, vas a ver a la persona de Cristo. Porque así lo vimos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero ahorita en el cielo, en el trono de Dios, está sentado un hombre con marcas en su cuerpo por la cruz. Es decir, cuando tú pases a la siguiente vida y veas a Dios, vas a ver a la imagen de Dios, quien es Cristo, y todavía trae las marcas de la cruz por ti. Entonces Él es la imagen del Dios, dice ahí, invisible. El primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nos muestra cómo es Dios, pero nos muestra también que es un humano en su plenitud. El primogénito de la creación. Y luego dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Ah, caray. Yo creí que el Padre había creado todo. Es que el Padre y el Hijo nunca los puedes separar. Supongamos que yo estoy creando mi familia, estoy criando a mi familia. Pero si yo no tuviera al Joshua, no pudiera crear a mi familia. Necesito tener un hijo para ser papá. Y él necesita un papá para ser un hijo, ¿verdad? Es tan lógico. Entonces, pues al parecer juntos estamos creando una familia. Porque él me necesita a mí, claro, yo trabajo para que él coma, él come como si él trabajara, no, pero eso es otra historia. pero yo lo estoy criando a él. Pero ¿quién es el que me hizo papá? Él. ¿Me explico? Entonces el Padre y el Hijo no los puedes separar. Es una armonía eterna. Entonces Él es el primogénito de la creación porque nos mostró a Dios, pero nos mostró quiénes somos nosotros en Dios también. Dios al 100, como decimos en el norte, y un humano al 100. ¿Cuánto tiempo yo? 8:02. Okay. 4 seconds. Ok, vamos a ver, entonces, alcanzamos a ver Hebreos 1, para ya pasar a lo siguiente. Hebrews 1, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo agarró? Léelo en inglés, porfa. ¿Hasta dónde? Do 1 and 2, and then I'll tell you. Hebrews 1. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he spoke to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he also made the universe. Do verse 3. It's getting better. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Hasta ahí. He is the exact representation of his Father. He is the exact representation of his Father. La fiel imagen del Padre Celestial. Y luego, fíjense, esto me gusta, dice, en la antigüedad Dios habló por medio de profetas, pero ya no. Flor, yes. No, sí creemos en profetas, sí creemos en profetas, it's an inside joke. Dice, pero en estos últimos días nos habla por medio del Hijo. Y me encanta que dice en estos últimos días. Porque no está diciendo en aquellos últimos días en el 2020. Está diciendo en estos últimos días
first century. Entonces, ellos estaban viviendo unos últimos días también. Entonces, ¿quién está viviendo los últimos días? ¿Ellos o nosotros? That's going to be one of our last classes. Pero, ahí manténganse, ¿eh? I just wanted to stir the waters. Pero a mí me gusta hacer stir the waters con una connotación positiva. Así como para que nos den ganas de saber más y eso. No me gusta stir the waters online y en Facebook y nada de eso. Because that's unfruitful and immature. And I'm not saying that I'm more mature, but in that sense, I am. Primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En Hebreos ya vimos, Él es exactamente la perfecta y absoluta representación de Dios el Padre. Déjenme... Dude, my phone's over there. It's okay. A.W. Tozer dice así. A.W. Tozer dice, who the Father is seen in Christ. And everything that is in the Father is in the Son. And everything that is in the Son is in the Spirit. And the Spirit is in the church. Todo lo que el Padre es, lo tiene el Hijo. Y todo lo que el Hijo tiene está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la iglesia. Tag, you're it. Amén. Amen. Ok, Q&A. Preguntas, respuestas. Tell me. Are all of these 4 books before Christ? You mentioned something like that. Great. Can you tell me which ones are before Christ and which ones are after? No, these New Testament books, they're all post-Christ. Yeah, all of them. But that's a great question because I could answer other stuff that I've been holding on. In Hebrews, if you read like the context, you don't have to get like super, because Hebrews is a handful. Te metes ahí y no sales, which is a good thing. But Hebrews, tú te das cuenta en el contexto que el templo en Jerusalén todavía estaba en pie. Y un día Jesús dijo, este templo se va a destruir, ¿verdad? Entonces, eso sabemos históricamente que se destruyó hasta el año 70 después de Cristo. And that's where we're getting closer to the end times that they were talking about there. The last days. Pero no, Juan es la narrativa de la vida de Cristo. Efesios ya es es de lo que le llaman las cartas paulinas. Son the Pauline letters. So is Colossians. Y Hebreos no se sabe quién lo escribió. Who do you think? Te digo en los hot dogs. No más recuérdame. All right. Me encantó tu pregunta. Was I clear? Dila en español porque no oyeron. La pregunta que nos hizo Carolyn fue que si estos libros fueron escritos antes de Cristo, y yo le expliqué que Juan es el prólogo, es la narrativa de la vida de Cristo. Efesios es post-Cristo, porque ya son las cartas paulinas, al igual que Colosenses, y Hebreos también es post-Cristo, porque el templo todavía estaba en pie, pero no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero es palabra de Dios. ¿Break o le seguimos? Ustedes dicen break. ¿Sale?